Muy bien, entonces continuamos en nuestra serie de Romanos y acompáñenme por favor al capítulo número 8. Y a través de lo que hemos estado observando en la Escritura, veíamos la semana pasada o en el estudio pasado aquel fruto de victoria que tenemos en Jesús. Entonces Pablo ya viene hablando algunos frutos que tenemos a través de la justificación en Cristo. Y la semana pasada justamente hablaba sobre la victoria sobre el dominio del pecado en nosotros. Es posible vivir una vida en victoria. Muchas veces tenemos este pensamiento de que nací así y muero así. No es así. En Cristo eso no es verdad. Usted pudo nacer feo, pero va a morir bonito. Pudo haber nacido cascarrabia, pero va a morir alegre. ¿Amén o no? A ver. Está turra la fe hoy día. No, pero en Cristo esto es verdad. Y miren, hoy justamente a través de la Escritura quisiera que nuestro corazón se afirme en que Dios ha dispuesto algo. Aquellos que están en Cristo, Dios ha dispuesto que todas las cosas ayuden a bien para que podamos vivir una vida victoriosa. Muchas veces hay dos cosas que en el cristiano tientan o son una tentación para detener la obra de nuestra vida en la fe en Cristo, es lo que estoy hablando. Y muchas de ellas pueden ser las persecuciones o el que alguien te haga contra. Tal vez para nuestro contexto comprenderlo más. Vienes al Evangelio, tu vida ya es de Cristo, la quieres compartir en tu casa y simplemente la gente te dice, no, ahorita no me hables de esto. O ya te volviste religioso. O solo pasas con esa Biblia. Entonces es como que de alguna u otra manera te quieren detener el ánimo a seguir viviendo en Cristo. Eso es una. Y una de las segundas tentaciones son tus errores del pasado. Muchas veces, o mejor dicho, la mayoría de las veces, en todos los casos, venimos con errores graves y fuertes. Por eso necesitamos un Salvador, alguien que limpie nuestro pecado. Pero muchas veces ese pensamiento del pasado quiere hacernos detener en la obra de Cristo, en la obra que Cristo nos ha encomendado. Entonces Pablo observa esto y nos va a dar hoy una instrucción de que podemos ser, o que mejor dicho, que somos, y dígalo conmigo, soy más que vencedor en Cristo Jesús. Entonces ese va a ser el principio, que todo lo que sucede a nuestro alrededor, parezca bueno o parezca malo, todas las cosas engranan a bien y podemos ser más que vencedores. Amén. Entonces descubrámoslo juntos y vengamos entonces a la Escritura, a Romanos capítulo número 8, versículo 28 en adelante, y dice la Biblia de la siguiente forma. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también, ¿qué dice? Glorificó. Verso 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios y que también intercede por nosotros. Y mira el verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro o espada?
Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Pero el verso 37 va cerrando y dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, Pablo mismo viene con una secuencia que quisiera que la vayamos a ir viendo. Él empieza justamente en el verso 28 diciendo, y sabemos. Esto es una certeza. ¿Cuántos saben cocinar? Algunos, pocos. Yo recién como que quiero aprender, ¿ya? Yo no sabía, ¿verdad? Y tal vez para usted esto ya es una certeza si sabe cocinar. Yo una vez quise hacerle algo romántico a mi esposa, era 11:30 de la noche, saqué una presa de pollo, había estado congelada, la metí en el horno, creo que la dejé como una media hora, pues supuestamente el pollo se cocina rápido, ¿verdad? Pero cuando yo lo saqué y por fuera estaba doradito y mi esposa como a las 12 de la noche quiso darle así, por dentro estaba todo crudo. Usted me podrá decir, Javier, sí, pero sabemos que si sacas un pollo congelado y lo metes ahí, no se va a cocinar. Claro, porque usted sí lo sabe, pero yo no. Entonces aquí hay una certeza que Pablo le está diciendo a los hijos de Dios, a aquellos que están recibiendo esta carta y hoy nosotros la estamos estudiando y dice, y sabemos. Esto es algo que nosotros debemos de tener en mente, de tener en el corazón como una certeza. Esto es así. No es que puede ser, esto es así. Entonces el mismo verso 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, es como la primera parte de la estructura. Luego dice, todas las cosas trabajan a bien, y luego dice, conforme al propósito que son llamados. Entonces vamos a seguir esa misma estructura de Pablo, y lo primero que quisiera observar es aquellos que aman a Dios. Porque muchas veces podemos decir, entonces todas las cosas nos ayudan a bien. Hay que hacer una pausa ahí. Es a los que aman a Dios. Los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Ahora, ¿cómo es el proceso de llegar a amar a Dios? Eso es una pregunta válida y una pregunta interesante. Queridos amigos, porque amar a Dios, aunque usted esto no me vaya tal vez a creer, no nace de usted. Amar a Dios no nace del ser humano. No es que un día usted se levantó y dijo, qué lindo día, voy a amar a Dios. No, esto no funciona así. ¿Por qué? Porque no nace del hombre natural el amar a Dios. La Biblia nos lo explica y Romanos 5 nos lo deja ver. Miren lo que dice Romanos 5 en el versículo número 10. ¿Cuál es la posición del ser humano normal hacia Dios? El verso número 10 dice lo siguiente. Porque si siendo como enemigos fuimos reconciliados con Dios. Entonces, ¿cuál es la posición del ser humano según Romanos 5? Enemigos de Dios. Mire lo que dice Efesios 2. Venga conmigo, por favor, al libro de Efesios, capítulo número 2. Efesios 2, verso 3, dice lo siguiente. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y miren esta parte. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, hay una posición en el ser humano y es una posición de enemistad. Si no, traiga a su memoria, antes de que usted haya amado a Dios, cómo era su actitud en el momento que le invitaban a estudiar la Biblia, o a ir a una iglesia o a una célula. Yo sí recuerdo, la primera vez que a mí me invitaron
a un evento cristiano parecía gato cuando lo van a meter al baño. Literalmente, abrí la puerta, escuché al pastor y salí soplado. ¿Por qué? O cuando venía, a mí me empezó a predicar una persona que trabajaba en la oficina de mis padres y él venía con la Biblia y mi única reacción era burla. Claro, todo el mundo considera que ama a Dios hasta que es confrontado con la ley de Dios en su corazón y se da cuenta de una sola cosa, que es enemigo de Dios. Entonces, no viene de nuestro corazón. Eso sería como fantasear, como que fuera algo de Disney. Ay, quise amar a Dios hoy día. No, no viene de nosotros. Porque nuestra posición hacia Dios es una posición de enemistad, de oposición hacia Él. Entonces, ¿de dónde viene esto de que los que aman a Dios? ¿Cuál es el proceso? Fácil. Esto nace del mismo corazón de Dios. Si no, venga conmigo y observemos rapidito Juan 1. Juan capítulo número 1, los versos 12 y 13. Miren lo que dice la Escritura. Juan 1, versos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí va la explicación de Juan. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino por voluntad de ¿quién? De Dios. Entonces, todo este caminar para llegar uno al punto de amar a Dios nace en la misma voluntad de Dios. De hecho, diga conmigo, fe. ¿Sabe que la fe es un regalo que proviene de Dios? No es de nosotros tampoco. Mire lo que dice Efesios 2. Efesios capítulo número 2, versículos 8 y 9. ¿Llegó? Mire lo que dice la Escritura. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. La palabra don es un regalo. Aún la fe es un regalo de Dios. Entonces, aquí hay un proceso que Pablo explica, y regrese conmigo a Romanos 8. Y para poder estudiar esto, yo quisiera tal vez dejar algo en su mente. Que este proceso que vamos a observar en Romanos 8, de venir a amar a Dios, el proceso de llegar a conocer a Dios, Pablo lo pone ahí no con la intención de confundir a nadie, todo lo contrario, sino con la única intención de afirmar el corazón del creyente en que ha podido amar a Dios porque Dios ha decidido amarle primero. Entonces él hace como una escalera de eventos. Regrese conmigo a Romanos 8 y mire lo que dice los versículos 29 y 30. ¿Llegó? Dígame amén. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces Él está aquí dando justamente como una escalera de un proceso. A los que antes conoció, a estos predestinó, y a los que predestinó, a estos llamó, y a los que llamó, justificó, y a los que justificó, glorificó. Entonces va como una cadena de eventos y vamos revisándolo uno por uno. ¿Qué es esto de a los que antes conoció? Para los que les gusta estudiar tal vez algo de idiomas, me tomé la molestia de revisar la palabra. Y esta palabra es una palabra griega compuesta de dos palabras, ¿ya? Pro-ginosco. ¿Qué es pro? Antes, previo. Y ginosco, ya lo voy a decir yo. Ginosco es, bueno, conocer, pero es un modismo, y me gustó esto de aquí, es un modismo judío que se usa para dar a conocer una relación íntima, ¿ya? Y hay varios ejemplos que vamos a observar sobre relación íntima. Cuando usted observa en Mateo 1:25, cuando dice que José no conoció a su mujer,
es ese hecho íntimo entre esposo y esposa. Es ese acto íntimo entre estas dos personas. Si usted revisa conmigo Mateo 7:23, este es interesante. Venga conmigo, revisemos este. Jesús hablando aquí. Mateo 7:23. Jesús está hablando y veamos el verso 21 como para un poquito de contexto. Aquí justamente se usa esta palabra. Verso 21 dice así: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y aquí viene el uso. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esto de que nunca os conocí no quiere decir como que no sabía quién era, sino que esta palabra conocí es de que no he tenido una relación de intimidad con esta persona. No tengo ese vínculo, esa afinidad con esta persona. Justamente esta es esta palabra que se usa en Mateo 7:23 o como la que se usa en 2 de Timoteo. Venga un ratito conmigo a 2 de Timoteo. Capítulo número 2. Verso 2, capítulo 2, verso 19. ¿Llegó? Dígame amén. Capítulo 2, verso 19. Dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Entonces, justamente este término, proginosco, habla de conocerle en esta intimidad, de conocer todo acerca y tener este vínculo de intimidad. Entonces, esto es lo que Pablo nos está diciendo a los que antes conoció. Es verdad, Dios en su omnisciencia, en su todo conocimiento, sabe cómo toda persona, todo ser humano va a actuar. Para Él no hay tiempo así como nosotros. No hay nada que se escape del conocimiento de Él. Pero no está diciendo esto justamente, no es que está hablando de la omnisciencia de Dios en este punto, sino de este conocimiento de intimidad, de llegar a una relación de intimidad con esta persona. Ahora, el texto sigue diciendo, a los que antes conoció, a estos predestinó. Ahora, esta palabra tal vez es un poco difícil para nosotros por el concepto de por qué Dios haría esto, por qué Dios escogería a esta persona y no escogería a otra persona. Entonces, aquí es donde yo les estoy diciendo que el propósito de Pablo no es confundir a nadie, el cómo alguien llega a la fe en Cristo Jesús, sino más bien el afirmar sus corazones. ¿En qué? En la soberanía de Dios, en la elección de Dios. Entonces, esta palabra predestinó también tiene un compuesto de dos palabras. La palabra pro y la palabra orizo. La palabra pro es antes o previamente. Y orizo, ¿a qué le suena? Como horizonte, ¿verdad? Como un destino, como un límite marcado. Entonces, a los que antes conoció, dice la Escritura que Dios les predestinó, o sea, les marca un camino a seguir, a un camino donde encontrarse, un destino final, tal cual como lo que vimos en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo lo que vino a hacer acá no fue una coincidencia, no es que fue un accidente, no es que la gente se volcó en contra de Jesús y eso no estaba en el conocimiento de Dios, no. Eso estaba destinado para que Jesucristo lo viva. Y de hecho los apóstoles lo predicaban. Revisemos juntos Hechos capítulo número 2. En Hechos capítulo número 2, mire conmigo por favor, desde el verso 23. O desde el 22. Hechos 2, 22. La Escritura nos muestra lo siguiente. Esto está hablando justamente Pedro y miren lo que dice aquí la Biblia. Varones israelitas, oíd estas palabras.
Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis. Entonces, eso es justamente lo que la palabra predestinado o prorizo quiere decir. Hay un destino marcado, delimitado de parte de Dios. Esto Pablo no lo enseñó solamente en la carta de Romanos, sino también a la gente en Éfeso, también lo enseñó. Venga conmigo, por favor, a Efesios capítulo número 4. En Efesios número 4, Pablo también toma un tiempo, Efesios capítulo número 1, Pablo también toma un tiempo hablando de las bendiciones que hemos recibido de Dios. Y desde el verso 3, él empieza a decir lo siguiente. Capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según, ¿qué dice el texto? Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y verso 5, y en amor habiéndonos, ¿qué cosa? Predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de ¿quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora, esto es interesante porque esto tal vez puede, no digo traer dudas, sino tal vez traer una confusión a la mente de las personas. Dios no escoge a las personas, y eso es lo que quería tal vez decirles con el tema de que a los que antes conoció. Dios no escoge a las personas porque Él sabía que alguien iba a reaccionar favorablemente al Evangelio. Porque si fuese así, si Dios hubiese sabido que cualquiera de ustedes, al traerles el Evangelio, hubieran reaccionado favorablemente al Evangelio, entonces ya no está en la base del amor, misericordia, gracia de Dios, sino va a estar en base a lo que usted iba a hacer, a su reacción ante el Evangelio. Entonces, Dios no trae una salvación hacia un hombre, hacia una mujer en base a sus méritos, a los méritos de nosotros los seres humanos, sino que Pablo está mostrando aquí que todo lo que requiere o hable de la salvación de nuestra alma directamente está vinculado a la soberanía y misericordia de Dios. Entonces, hablar de esto es hablar un poco del tema también de por qué el pueblo de Israel fue escogido. Y Dios les había dicho que no los había escogido por el ser el pueblo más grande ni más fuerte, sino en la base de su soberanía y de su misericordia. De hecho, no me quiero adelantar, porque esto de aquí lo vamos a ver luego, pero Pablo sí habla un poquito de esto en Romanos 9. Bajemos un poquito a Romanos 9, versículos 10 y 11. Miren lo que dice esto. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca, está hablando justamente de Israel, Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Entonces, esto es algo que debe afirmar su vida, su corazón con Dios. Querido amigo, esto es algo serio, esto es algo de meditarlo. Muchas personas cuando vienen a la fe en Cristo Jesús y fallan, cualquier sea la falla, no estamos libres de pecado. Muchas personas cometen, o mejor dicho, permiten que esta tentación se haga una verdad en su vida y dicen, me voy a alejar de la iglesia, me voy a alejar de Dios, porque ya no soy digno de Dios. Queridos amigos, ninguno de nosotros somos dignos de Dios, ni de su salvación. Ni el que predica, ni el que canta, ninguno de nosotros. Fallemos o no fallemos, todos somos indignos. Si hoy usted siente amor por Cristo,
es porque Dios decidió traerlo a la vida. Y su salvación no depende de sus obras. Su salvación solo está en los méritos de Cristo, de nadie más. Nuestra salvación no depende si yo me porto bien o me porto mal. Nuestra salvación depende solamente de la obra de la cruz, de la muerte y de la resurrección de Jesús. Entonces, Pablo viene explicando y está diciendo a los que antes conoció, a estos los predestinó, y ahí usa este término, y a estos los llamó. Ahí viene el llamado al evangelio. Ahí recién viene la respuesta de nosotros a través del evangelio. El evangelio presenta nuestros pecados, sí, pero presenta al Salvador. Presenta que estamos condenados, sí, pero presenta a nuestro Redentor. Entonces Pablo empieza a decir, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y ahora ver esto de aquí, de cómo llegamos a amar a Dios, tiene más sentido que antes. Porque si hoy su corazón brota de amor por Dios, es porque Dios definitivamente le amó a usted primero. ¿Amén o no? Entonces, los antes conoció, los llamó, y ahí los justificó, que este es el tema central de la carta, y los glorificó. Y es chévere cómo usa este término no en futuro, sino como algo que ya ha pasado. Y esto es un término, sí, que va a pasar en futuro, la glorificación de nuestros cuerpos, la gloria venidera con el Señor, todo esto. Pero en Cristo esto ya es una verdad. Entonces Pablo viene diciendo todo esto con el único fin de mostrar que si alguien ha llegado a amar a Dios es porque primero ha sido transformado por Dios. Hay un proceso detrás de todo esto. Si no me cree, veamos la vida de Pedro. ¿Qué pasaba con Pedro? ¿Ustedes se acuerdan lo que pasaba en Juan capítulo número 13? Juan capítulo número 13 está hablando un Pedro que ha caminado con Jesús, ¿verdad? Jesús va a hablar sobre su muerte y Pedro simplemente le dice, Señor, yo soy capaz de morir por ti. Si somos encarcelados, yo me voy a la cárcel contigo. Claro, usted ve a ese hombre y dice, wow, qué amor de este hombre hacia Jesús. Pero ¿qué era lo que realmente pasaba en la vida de Pedro? ¿Qué era lo que Jesús sí sabía? Jesús sabía que él aún no le amaba. Creía que le amaba, pero aún no le amaba. Entonces, Jesús sí le dice a él, mira, le dice dos cosas en una conversación interesante. Le dice, mira, Satanás te ha pedido a ti y a tus hermanos, pero yo he orado para que tu fe no falte. Cuando pasa este tiempo, tú regresas hacia tus hermanos. ¿Quién está obrando detrás de Pedro? Jesús. Jesús está obrando para que Pedro llegue un día sí a amar a Jesús, pero no nace de Pedro. De hecho, ¿qué le pasó a Pedro cuando él salió cual chapulín colorado diciendo yo soy aquí el que te ama en serio? Pasa un tiempito, lo arrestan a Jesús y ¿qué pasó? Se le acercan a Pedro y le dice, oye, tú hablas similar a él. Y Pedro ¿qué dice? No, si yo ni conozco a ese hombre. Y ahí viene otra mujer y dice, no, certeramente tú hablas igualito, eres igualito. Y Pedro como que se empieza a sentir raro y dice, no, yo ni le conozco, ni sé quién es. Aleluya. No, entonces se le escapó lo cristiano. Certeramente tú le conoces, tú eres de sus discípulos. Llegó hasta blasfemar, hablar mal. Ese tipo no amaba aún a Dios. Podía creer que amaba a Dios, pero aún no amaba a Dios. Tenía que llegar a ese punto, sí. ¿Qué pasó? Jesús ya había orado por él para que la fe no le faltara, pero también tuvo que tener ese encuentro con el arrepentimiento. Y ¿se acuerdan el capítulo 21 de Juan? Cuando ya Jesús ha resucitado y va y busca a sus discípulos y justamente está Pedro y está Juan.
y tiene este acercamiento Jesús hacia Pedro y le hace una encomienda. Y revisémoslo juntos, vengamos un ratito a Juan 21. Juan 21, mire cómo lo describe este tiempo. Juan capítulo número 21, versículos 15. ¿Llegó? Dígame amén. Entonces, miren lo que nos narra la Escritura. Dice, cuando hubieron comido Jesús, dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Y él le responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, entonces pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez, ¿me amas? ¡Wow! ¡Qué confrontante! ¿Qué había dicho antes Pedro? No solamente que le amaba, sino que estaba dispuesto a dar su vida por él. Pero, cohete chino, nada, falso. Pero Pedro sí llegó a amar a Jesús. Sí fue transformado por Jesús. Se arrepintió de su pecado. Volvió a nacer. Jesús le otorga su Santo Espíritu. Pedro fue una nueva criatura y pudo amar a Dios. Y pudo amar a Dios. Entonces, esa es como la primera parte, ¿verdad? Y los que aman a Dios. Entonces, aquí hay que tener algo muy claro. Y una religión a ti no te va a salvar. Venir acá a la iglesia no te va a salvar. Estar sentado aquí todos los domingos, venir obligado, no te va a salvar. Pero Jesús sí quiere salvarte. Jesús sí quiere salvarte. Ya lo demostró en la cruz. Jesús sí quiere que tu corazón realmente sepa lo que es amor. Lo que es amar a Dios, lo que es amar al prójimo. Jesús sí lo desea. Mi pregunta es hoy, ¿es el amor a Dios una realidad en tu vida o no? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Hay una religión más o hay un verdadero amor? Porque tal vez hoy estás con ese deseo de que quiero saber qué es tener una verdadera relación con Dios. Estoy sintiendo convicción en mis pecados, me fastidia lo que hago, sé que esto no está bien, sé que estoy pecando en contra de Dios, quiero hacer lo que le agrada a Dios. Si estás sintiendo esto, no ha nacido de ti, es Dios que está llamando fuertemente a tu corazón para que vengas a una relación personal con su Hijo Jesucristo. Ahora, el sermón iba, todas las cosas, a los que aman a bien, todas las cosas obran a bien. Entonces vamos a esta segunda parte, todas las cosas obran a bien. Me tomé la molestia de ir al diccionario y a mí me gusta cuando los predicadores dicen, y la Real Academia de la Lengua dice esto. Entonces voy a usar ese término ya. Fui al diccionario y la Real Academia, la RAE, dice lo siguiente, la palabra todo significa todo. De hecho, hasta aquí puse un chiste agrio. Entonces, todo es todo. No es unas cosas, estas sí, estas no. Ayer estábamos observando justamente en Eclesiastés, a mí me tocaba el tema de todo tiene su tiempo, y hay el tiempo de llorar, el tiempo de reír, el tiempo de construir, el tiempo de destruir. Si nosotros tomamos esa parte del capítulo 3 de Eclesiastés, todo este tiempo, yo les puse así como el tiempo blanco, el tiempo feliz, el tiempo soleado, y el tiempo gris, que es el tiempo como oscuro, de tristeza. Qué hermoso saber que todo, diga conmigo, todo ayuda bien. Todo ayuda bien. Esta palabra, hoy ando muy de vocabulario, ¿ya? Estoy como copiando un poco a Francisco. Francisco es con las frases célebres, yo voy a hacer hoy día con las palabras. La palabra en griego es sinergeo, ¿ya? Entonces viene también de dos vocablos y es de las palabras, ¿usted ha escuchado la palabra sinergia? Yo recién la escuché hoy día, así que no, sí la había escuchado, sinergia. Entonces esto significa que la palabra sin es junto con o en conjunto y ergón, que es energía, es trabajo, acción y obras. Entonces significa que todas las cosas
colaboran con un fin y un propósito. Es como cuando tenemos dos engranajes y si uno se mueve, el otro también se mueve, ¿ya? Entonces, lo que nos está diciendo aquí la Escritura es que todas las cosas cooperan para bien. Sea esto con un tinte soleado o sea esto con un tinte gris, todas las cosas ayudan a bien. Yo le comentaba ayer a mi esposa, veía un ejemplo que me gustó. Mi hija Eliana está estudiando química últimamente y hay dos elementos que son venenosos, el sodio y el cloro. ¿Usted sabía que el sodio es venenoso y el cloro es venenoso? Y usted se lo come todos los días. Porque cuando se une el sodio y el cloro, forma la sal. La sal es sodio y cloro. ¿A quién no le gusta un patacón con sal? Antes se usaba la sal para preservar. Y aunque dos cosas venenosas estén presentes, cuando Dios las une, no importa. Igual van a servir para lo bueno. Ese ejemplo nos da a nosotros el ánimo que sin importar la circunstancia que nosotros estemos atravesando, como amamos a Dios, porque Él nos abrió el corazón para amarle, todas las cosas, sea bueno a su vista o sea malo a su vista, todas las cosas están colaborando a bien, aunque usted tal vez no lo crea. Tal vez usted está sentado y dice, pero a ver, Javier, ¿cómo es que esto en mi vida, nómbrelo, enfermedad, trabajo, pelea, discusión, lo que sea, cómo es que algo como esto esté sirviendo para bien? Si tú no sabes mi día ayer, vine a la iglesia, salí, me fui al Supermaxi, salí del Supermaxi, me habían robado los espejos. Cuando me subí al carro, no a mí por si acaso, estoy inventando, me subí al carro, llegué a mi casa, habían atropellado a mi perro. Cuando entro a la casa, toda la ciudad tenía luz, menos mi casa. Toda la noche llovió y había goteras. Me llamaron y mi cuñado estaba enfermo. No sé, pues no, hombre, ¿sabes? Puedo irme de largo inventando historia. Pero aunque parezca historia, muchas veces esto es real. Y hay veces que uno quiere literalmente salir y gritar como que paren lo que está sucediendo en mi vida. Pero, si amas a Dios, dilo conmigo, todas las cosas ayudan, colaboran, cooperan a bien. Ahora, pero es que eso no se queda ahí, esto sigue. No solamente que ayudan a bien, sino que releamos el versículo para no olvidar la estructura que Pablo está presentando aquí. Mire lo que dice la Biblia en el verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a ¿qué? Su propósito. Entonces, detrás de todas estas cosas, ¿hay un propósito? Sí, por supuesto que hay un propósito. ¿Y cuál es el propósito de Dios a través de que todas las cosas colaboren a bien? El mismo texto nos lo dice. Mire lo que dice el verso 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen, ¿qué? Hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¡Wow! Miren, no hay nada más increíble que yo pueda observar en la Escritura que esto. Porque hay un propósito detrás de todo eso, un bien mayor. Ahora, lamentablemente, no solamente en nuestra generación se predica un bien mayor diferente cuando estamos hablando del Evangelio. Muchas veces, y es común observar en alguna red social o en alguna prédica en YouTube, esto está a través de la historia por si acaso, que se predica un bien mayor o un propósito de Dios diferente a lo que está diciendo Romanos. Muchas veces se puede predicar como que todas las cosas te ayudan a bien para que tengas un bienestar económico. Y no es broma, esto a veces se predica. O como que todas las cosas te ayudan a bien y el fin mayor es que tengas salud en tu cuerpo. O que goces el deleite de la fama. No,
Ese no es el propósito, ese no es el bien mayor. Queridos hermanos, queridos amigos, si amas a Dios, porque Él te ha rescatado, te ha amado, hace que todas las cosas colaboren a bien, lo blanco, lo gris, con el único propósito que cada vez tengas en ti el carácter de su Hijo Jesucristo. Ese es el propósito. Juan ya lo dijo. Venga conmigo a Primera de Juan, capítulo número 3. Primera de Juan, capítulo número 3, versículo número 2. Miren lo que dice. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¡Wow! Entonces, ese es el bien mayor. Cristo formándose en nosotros, porque ese es el deseo y el propósito de Dios. Y 2 Corintios 3:18 nos afirma que esto se va cumpliendo en nosotros por medio del poder del Espíritu de Dios en nosotros. Y esto no es una obra. ¿Cuántos alguna vez han mandado a hacer un mueble? Lo que sea, una coqueta, un comedor, o ha mandado a pintar su carro, ¿verdad? Qué feo que es que usted le diga al maestro, a ver maestro, ¿cuánto la mesa? $100, chévere. ¿Y en qué tiempo está? En un mes. Cuando un maestro a usted le diga un mes, no le crea. Normalmente son 6 meses, 8 meses, 10 meses, si es que lo terminan. Muchas veces es así. Porque es como una obra, mire, disculpen si alguien trabaja en estos sectores, la albañilería o lo que sea, pero es que tengo un amigo muy cercano, yo recuerdo que él estaba trabajando en esto de hacer anaqueles de mueble. No éramos cristianos, por si acaso. Entonces, a él le salía una obrita y terminaba una obra, o le daban el avance de la obra, y lo primero que iba a hacer no era ir a depositar al banco, iba a ir a depositar al bar. No al bar del colegio, sino a la cantina, donde sea, desaparecía una semana, luego regresaba. Era, porque ya no es así, ya es responsable el chico. Pero es el común denominador. Porque nosotros los seres humanos, ayer lo decían, José nos comentaba y le dimos duro a José en el chat de los que predicamos ayer, porque José se había dispuesto a bajar de peso durante el año y no le había pasado. Creo que los triglicéridos, o ya no, ya están bien. Sí cumplió, pero bueno. Pero muchas veces es, este año voy a bajar de peso, me voy a meter al gimnasio. Un amigo mío dijo que iba a regresar al box, vamos a ver si regresa al box. Entonces, pero lo común en nosotros es, lo hago, estoy 2 semanas y me salgo. No somos continuos. La obra de Dios no es así. La obra de Dios no es así. Mire lo que dice, vamos a ver 2 textos, Gálatas 4 y Colosenses 3. Gálatas 4, miren lo que dice la Biblia. Gálatas 4, verso 19, dice lo siguiente. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Bueno, este es el deseo de Pablo de que Cristo siga siendo formado en nosotros. Vamos a Colosenses 3. Colosenses 3, versos 9 y 10. Aquí habla del viejo hombre. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, el cual revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen de lo que creó, se va, ¿qué? Renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces esto es un trabajo continuo, constante, perseverante. La obra de Dios en nosotros siempre se sigue haciendo con el fin de, y me gustó esto de aquí que dice Pablo en Efesios 4, venga conmigo Efesios 4 versos 22 al 24, mire el comportamiento que empieza a haber en los hijos de Dios, Efesios 4, 22 al 24.
dice la Biblia, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovaos en el espíritu de vuestra mente, y aquí está el verso 24, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, ¿en qué? En justicia y santidad de la verdad. Entonces, ahí está el bien mayor, el propósito de Dios detrás de que todas las cosas ayuden, colaboren a bien. Hay un propósito mayor y no es para que usted sea millonario, no es para que usted siempre tenga salud. No, no es esto. Ahora, no quiero decir que Dios no quiere que le vayas bien en su trabajo o que esté sano, por si acaso. No es eso lo que quiero decir. Pero ese no es el fin. El fin es que el carácter de Cristo se refleje en usted, se esté formando en usted. Dios lo ha traído y lo ha salvado con ese propósito, que la imagen de Jesucristo, el carácter de Cristo, se esté formando en sus hijos. Y a mí me encanta, a mí me gusta mucho leer biografías. Yo más que leer teología, me gusta leer biografías. Porque me gusta ver cómo la obra de Dios en personas imperfectas, igual que usted y que yo. Pero cuando el Espíritu de Dios viene y obra en un hombre o una mujer, se hacen cosas increíbles. Entonces, cuando yo leí el año pasado la historia de Corrie ten Boom, que algunas veces la cité aquí, yo decía, a ver, cómo una mujer a quien vienen los nazis, secuestran a su familia, lo separan de su padre, separan de su madre. Su padre, ya un anciano, un anciano que debe ser respetado, es tratado como que fuese un animal. Todo el mundo moría ahí por plaga, por piojo, por hambre, por enfermedades de insalubridad. Entonces todos eran llevados a eso. Y a esta mujer le fue quitado su padre, le fue quitada su madre, su propia hermana muere. Y esta mujer sale a hablar del amor de Dios. Mi pregunta es, ¿cómo? Ahora entiendo. Porque Dios cogió una mujer como Corrie ten Boom, como es este ejemplo, y simplemente formó el carácter de Cristo en ella. Ella no hizo nada más que lo que ya aprendió de su Salvador. ¿Acaso no fue Jesús el que fue entregado por su propia nación? La Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿No fue acaso Jesús quien dijo en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Entonces, lo que hizo Corrie ten Boom, o lo que puede ser usted o yo en algún momento de nuestra vida, no es nada más que lo que Cristo ya ha hecho. Entonces, lo que Dios está haciendo es que todas las cosas colaboran a bien para que el carácter de Cristo se refleje en usted. ¿Amén o no? Ahora, y esto empieza en casa. Empieza con el trato de su esposa, de su esposo, de sus hijos, de su alrededor. Y esto trae esperanza para nosotros, porque si Dios lo hizo con alguien como, para mí ver la vida de Pedro es interesante, o la vida de Pablo es interesante, de perseguidor a un hombre que dio su vida por el Evangelio. Entonces, si Dios lo hizo con ellos, ¿por qué usted piensa que no lo va a hacer también en usted? Ahí está nuestra esperanza. Entonces, regresemos a Romanos. Pablo empieza a observar todas estas cosas, que los que aman a Dios, todas las cosas colaboran a bien para que se cumpla el propósito de Dios en ellos. Y el propósito de Dios es formar a Cristo en ellos. Él mira todo esto de aquí. Dice, a ver, si los que aman a Dios, ¿cómo aman a Dios? Porque Dios les amó primero. Dios les abre el corazón, les trae a salvación, los escoge no por un mérito, sino porque su propia voluntad así lo quiso hacer. Les trae salvación, les llama, los trae al Evangelio, les rescata. Y ahora todo lo que pase alrededor de ellos se va a unir para un buen propósito, que es Cristo se cumpla, el carácter de Cristo se vea reflejado en ellos. Pablo ve todo esto y lanza una expresión, que es el verso 31, y dice, ¿qué pues diremos a esto? Este debe ser tal vez el tono en el que se lee esto de aquí. Veo todas estas cosas, todas las cosas ayudan a bien, porque amo a Dios. Cristo se va a ver reflejado en mí. ¿Qué puedo decir ante esto? Esa es como una respuesta de está maravillado. Luego dice, si Dios ha sido por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y luego más tarde empieza a decir en el verso 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
¡Wow! Entonces, Pablo ya viene hablando sobre vivir una vida en victoria sobre el pecado. Pero justamente aquí desarrolla lo que yo empecé diciendo. Hay dos cosas que van a tratar de detener al creyente. Dos dificultades que atacan al cristiano. Y una puede ser una externa y la otra es la interna. La externa se ve reflejado en los versículos que dice lo siguiente. Venga conmigo al verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Aquí van las cosas externas. La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, desnudez, peligro o espada. Luego en el 38 hay otras que se describen, estoy seguro que ni siquiera la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada pueden separarnos del amor de Dios. Claro, ahí está una descripción de cosas externas que tal vez quisieran detener al creyente, pero también habla de lo interno. Por eso él usa las siguientes frases. Y venga conmigo, el mismo Romanos 8, dice lo siguiente, verso número 31, un poquito de contexto. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entrega por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y aquí viene el verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es quien justifica. ¿Quién es el que condenará? Son dos cosas que está hablando de algo tal vez interno. ¿Quién acusará y quién condenará? Ahora miren, las dificultades que presenta Pablo normalmente se presentaban cuando se predicaba el Evangelio. La tribulación. Si ustedes revisan Hechos 4, verso del 1 al 3, ustedes van ahí a ver cuando empieza a predicar Pedro y Juan, son perseguidos. Si usted revisa Hechos 5, van a ver que son arrestados. Y si revisa Hechos 7, usted va a ver que Esteban, el primer mártir, muere por decir el Evangelio, por decir la verdad. Entonces, aquí está habiendo una dificultad externa que puede detener a alguien, pero Pablo argumenta y les dice que puede separarnos del amor de Dios. Y la respuesta es nada. Tribulación y angustia no te pueden separar. Espada, peligro de muerte, no te pueden separar. No te pueden separar del amor de Dios. Y miren lo que llega a decir Pablo justamente en el verso número 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y el verso 32 tiene peso. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Qué te puede separar del amor de Dios? Y aquí viene algo tal vez práctico para nuestra vida, porque 2025 tal vez uno tiene la intención de poder discipular a sus hijos en casa, por ejemplo, ¿ya? O de alcanzar a tu vecino con el Evangelio, a tus hermanos. Tal vez este es el año de que te quieras entrar al discipulado y te animo a hacerlo, a estudiar la palabra para ser un discípulo que hace discípulos. Claro, tienes todo el ánimo, pero viene tal vez una esposa que no es convertida y dice, pero vas a malgastar el tiempo en esto. O tal vez tú quieres hacerlo con tus hijos y tus hijos te ponen esa cara como de bautizado en limón. ¿Sí has visto? Así como que, ¿y otra vez? Eso desanima. Mis hijos no hacen eso por si acaso. Están que los miran ahí, las miradas ahí. Eso desanima. O que alguien venga y te diga, a mí me pasó una vez, me llevaron a predicar al colegio donde yo pertenecí y uno de mis profesores me reconoce y me dijo, ¿y tú vas a predicar el Evangelio? Y me dieron una pastilla de chiquitolina ese día porque me sentí lo más minúsculo de la vida. Claro, eso desanima, pero si nuestra mirada está en que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Dios ya mostró su amor entregando a su Hijo en la cruz. Por eso soy más que vencedor. Y aunque haya este comportamiento de los hijos, aunque la esposa no quiera, aunque el vecino no te acepte, lo que sea,
Dios sigue formando a Cristo en ti por el propósito de que muestres a Cristo. Y eso pasa. Eso pasa cuando una familia tal vez te rechaza cuando llevas el evangelio. Es cuestión de tiempo a que las puertas se abran si eres perseverante. Simplemente no niegues seguir mostrando a Cristo. En cierta ocasión, recién convertido, estábamos en alguna cena familiar. Nunca me había sentido tan como atrapado, encerrado. Y es que mi familia es bien molestosa, pero bien bromista, ¿ya? Y es como una característica. Entonces, ese día me senté y de todo. Todas las cosas que se puedan imaginar, todos los epítetos que se puedan imaginar, fueron usados. El arsenal del infierno en contra de él. Y de verdad que también me sentí mal, ya quería reaccionar, o sea, como que yo decía, filisteos. No, mentira, tampoco así. Pero ya me sentí un poco, no me acuerdo si ya estábamos casados, pero fue una vez. Pasó el tiempo, pasó los meses, hubo un accidente dentro de casa con uno de mis abuelos. Pero en ese momento de debilidad familiar, se abrió una puerta para llevar el evangelio. Para mostrar el carácter de Cristo, que no es que yo vengo y lo esculpo, por si acaso, no. Pero esa vergüenza que uno siente, ese ataque que sientes, primero lo sintió Cristo. Entonces, tal vez si tus hijos, tú les quieres enseñar el evangelio y tus hijos están como que no, yo no quiero saber de esto, y te ponen en menos, te dicen lo que sea, estás sufriendo lo que Cristo sufrió antes. Cristo está siendo formado en ti. Persevera. Simplemente persevera. Cristo se va a ver reflejado y Dios va a abrir ahí una puerta. Entonces, esto es en lo exterior. Y ahora en lo interior, ¿quién acusará? ¿Quién condenará? Y estos argumentos son cosas que pueden detener. Y yo me acordaba justamente el ejemplo de Pedro. ¿Qué le pasó a Pedro? Dios mío santo. Cogió y dijo, yo daría mi vida por ti. Acto seguida, negó a Cristo. Y uno de los evangelios rescata que Cristo lo miró. Imagínate, no le conozco. Cristo mirándome. ¡Ay, Dios! Eso pudo haberlo detenido a este hombre. Pero Pablo argumenta y dice, ¿quiénes pueden acusarle? Nadie. Cristo ya les ha justificado. ¿Quién puede condenarle? Nadie. Cristo ya ha muerto, ha resucitado e intercede por nosotros. Es el argumento de Pablo. Tal vez hoy estás aquí acusado en tu conciencia por pecados del pasado. Pero quiero decirte algo. Si ha habido un genuino arrepentimiento, has traído esto a los pies de Cristo, Cristo ya te perdonó. Déjate de estar culpándote de esto. Avanza. Una de las cosas que más detiene a una persona de ir al bautizo, ¿sabe lo que es? No me bautizo porque le voy a fallar a Dios. Queridos amigos, déjenme darle una noticia. De los que estamos aquí bautizados, hundidos en las aguas, todos les hemos fallado a Dios. No hay hombre perfecto, no hay mujer perfecta, todos le hemos fallado a Dios. Dios no está llamando a un perfecto, está llamando a un pecador al arrepentimiento. En tus fuerzas no lo vas a lograr, nunca vas a cambiar, pero Cristo sí transforma, sí te cambia. Entonces, si ya has traído a la cruz, ya te arrepentiste de tus pecados, la embarraste y bien hecho, sí, estás sufriendo las consecuencias, está bien. Pero si ya has sido perdonado, ya has sido perdonado. Y Pablo entonces argumenta y empieza a decir, ¿pueden acusarles? No, Cristo les ha justificado. ¿Pueden condenarles? No. Cristo ya pagó por eso. Ya murió, ya resucitó y está intercediendo por ellos. Entonces, ahora sí comprendemos por qué somos más que vencedores. No por nuestra fuerza. Podemos ser más que vencedores en la encomienda de Dios, en lo que Dios ha dispuesto para la iglesia, lo que ha dispuesto para tu vida. Porque Él ha empezado a trabajar en ti y dije, ni nacías y Dios ya tenía un plan de salvación. Si hoy le amas es porque Él te ha amado.
Él te llamó, Él te justificó y Él te glorificará. Entonces, claro que eres más que vencedor, porque todas las cosas, no por tu poder, pero todas las cosas colaboran a bien. ¿Para qué? Diga conmigo, para que Cristo sea formado en mí. Si hay persecución, si la gente te pone en menos por seguir a Cristo, ¿te vas a detener? No, ya el amor de Cristo fue mostrado, persevera. Le embarraste, pero te arrepentiste. Ojo, pero te arrepentiste. Si no hacemos culto aquí de evangelismo y pasa adelante el que quiera arrepentir, porque esa es la idea. Y con tapillas, dice Jimmy aquí. No te detengas. Cristo te ha perdonado, te ha justificado. Eres más que vencedor. Amén. Oremos.